Bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial donde vamos a meternos de lleno en uno de los procesos más importantes del siglo XX, el desarrollismo. Un modelo económico, político y social que no solo buscó modernizar el país, sino también insertarlo de otra manera en el mundo. Un proyecto que atravesó décadas, gobiernos, crisis, avances y retrocesos y que dejó una marca profunda que llega hasta el día de hoy. En este video podcast vamos a analizar qué fue el desarrollismo, por qué surgió, qué problemas quiso resolver, cuáles fueron sus logros y sus límites y cómo impactó en la geografía, la economía y la vida cotidiana de millones de argentinos. También vamos a relacionarlo con los temas que ya vimos en historia y geografía, el contexto internacional entre 1910 y 1990, la evolución del sistema productivo, la industrialización, la urbanización, las transformaciones tecnológicas, las migraciones internas, los cambios energéticos e infraestructuras y sobre todo la inserción de Argentina en la economía mundial. A lo largo de este episodio también vamos a escuchar entrevistas ficcionales a especialistas y trabajadores de la época para darle un marco más humano y entender cómo se vivió este proceso desde adentro. Bueno, para entender el desarrollismo no podemos empezar por el 1958, sino empezar mucho más atrás. A principios del siglo XX el mundo estaba cambiando muy rápido. Las potencias europeas estaban en plena guerra industrial y la Primera Guerra Mundial en 1914 reordenó por completo la economía global. La guerra destruyó fábricas y afectó los flujos comerciales, mientras que Estados Unidos emergió como el gran ganador. Después, la crisis de 1930 golpeó a todo, pero a los países agroexportadores como Argentina, muchísimo más. La demanda internacional de alimentos cayó, los precios se desplomaron y las importaciones de manufactura disminuyeron. Esto obligó a países como el nuestro a iniciar un proceso que marcaría los próximos 60 años, la industrialización por sustitución de importaciones, conocido como ISI. El modelo ISI. Bueno, y cuando parece que la economía mundial empieza a recuperarse, estalla la Segunda Guerra Mundial en 1939. De nuevo, en Europa queda devastada y se generan enormes oportunidades para países de América Latina. A partir de ahí, el mundo entra en la Guerra Fría, donde Estados Unidos y la Unión Soviética compiten por influir en los países en desarrollo. Este mundo dividido va a ser fundamental para entender la llegada de inversiones extranjeras a Argentina entre los años 50 y 60. Argentina entró al siglo XX como un país agroexportador rico. Exportaba carne, trigo, maíz y lana a Europa, especialmente a Inglaterra. Pero este modelo tenía un problema grave. Dependía totalmente del exterior. Cuando Europa cayó en 1930, Argentina también se cayó. Ahí comenzó el debate que va a atravesarse todo el siglo. ¿Seguimos siendo un país agrícola o nos convertimos en un país industrial? Durante los gobiernos conservadores de la década infame ya se empezó a industrializar un poco, pero fue durante el primer peronismo, entre 1946 y 1955, cuando la industria liviana creció muchísimo. Textiles, calzado, alimentos, metalmecánica clásica. Sin embargo, esa industrialización era todavía limitada. No había industria pesada, no se fabricaba acero a gran escala, la producción automotriz era muy chica y la matriz energética era insuficiente. Además, Argentina importaba prácticamente todo lo que necesitaba para hacer máquinas, tecnología, motores y equipos. Y esto es clave. Sin industria pesada, no hay desarrollo autónomo. Con esta situación, en 1958, llega un gobierno que va a intentar cambiarlo todo. En 1958 asume Arturo Frondizi, acompañado por el economista Rogelio Frigerio. Juntos impulsan un programa que bautizaron como desarrollismo. Pero el desarrollismo no era solo una política económica, era una visión del país que sostenía lo siguiente. Decía que Argentina debía industrializarse profundamente, el Estado debía planificar y orientar el desarrollo, la inversión extranjera debía usarse de forma estratégica, la energía, el acero, el petróleo y la automotriz eran sectores muy claves. Y, por último, había que integrar el territorio y modernizar las comunicaciones. El objetivo era claro, romper la estructura productiva agroexportadora y convertir a Argentina en un país industrial moderno. El desarrollo se apoyaba en ejemplos internacionales, en la industrialización acelerada de Japón, los planes de reconstrucción europea, el desarrollo dirigido de Corea y Taiwán y la experiencia soviética en industrialización pesada.
aunque en Argentina mantuvo siempre un estilo democrático y capitalista. Acá empieza la transformación más profunda, la política petrolera. Como Argentina dependía del petróleo importado, Frondizi firma un contrato con empresas internacionales para explorar y explotar el petróleo argentino. El resultado es que en 1962 se logra el autoabastecimiento. Los datos reales son la producción de 1958 de 6 millones metros cúbicos, producción de 1962 más de 15 millones de metros cúbicos, y esto liberó divisas para industrializar. Bueno, después llega la industria pesada, que es cuando se crea y se expande Somisa, la gran siderúrgica argentina. Se construyen plantas petroquímicas y complejos metalúrgicos. Argentina empieza a producir insumos básicos que antes importaba. Y llega la industria automotriz, y algunas marcas que llegan son Fiat, Renault, Peugeot, ICA, Ford y General Motors. Esto genera cientos de miles de empleos directos e indirectos. Algunos de los datos de la producción automotriz de 1958 son más de 30.000 unidades, y la producción de 1970 son más de 190.000. Después tenemos la infraestructura, que es cuando se expande el sistema eléctrico y se crean nuevas rutas troncales, gasoducto del norte, hidráulicas en el Chocón, Futaleufú, que son las que ya están proyectadas, y la modernización portuaria. Después tenemos la educación técnica, que es cuando se fortalece el sistema de escuelas técnicas, se impulsa el CONET y la UTN, y el país forma miles de técnicos industriales. Bueno, esto va a ser una entrevista ficcional a un trabajador ficticio de Ica Córdoba, Alejo. Yo entré en el 59 a la fábrica. Tenía 18 años, antes trabajaba en el campo, cuando llegaron las automotrices. Córdoba explotó. Había trabajo, cursos y turnos dobles. Las máquinas eran nuevas, venían ingenieros italianos, alemanes, nos enseñaban de todo. Nosotros sentíamos que éramos parte de algo grande. El país estaba cambiando. Bueno, este tipo de testimonios muestra cómo la industria argentina modificó la geografía argentina. Córdoba pasó de ser una ciudad universitaria tranquila a un polo industrial clave. Bueno, la industrialización no solo cambió la economía, cambió el territorio. Hubo algunos cambios geográficos, por ejemplo, nuevos polos industriales en Rosario, Córdoba, San Nicolás, San Martín y Bahía Blanca. También hubieron migraciones internas, que fue cuando miles de familias se mudaron a las ciudades buscando trabajo industrial. Después tenemos la urbanización acelerada, que es cuando el porcentaje de población urbana pasa del 56% a más del 80% entre 1940 y 1980. Después tenemos la infraestructura conectiva, que rutas, energía, transportes y telecomunicaciones internan regiones aisladas. Algunos datos estadísticos fueron los crecimientos industriales en 1958 a 1974. La industria crece un 92%, se triplica la producción de acero, se cuadriplica la producción de autos y se multiplica por 5 las exportaciones industriales. La educación técnica, matrícula técnica de 1950 a 1970, aumenta un 48%. La energía, producción de petróleo, aumenta un 150% en 4 años. Los gasoductos aumentan un 70% de expansión. Estos datos muestran que la transformación fue real, profundas y extensas. Ahora vamos a explicar más a detalle por qué terminó el desarrollismo en Argentina. El desarrollismo argentino, principalmente impulsado durante el gobierno de Arturo Frondizi, sí, en 1958 a 1962, fue un proyecto político, económico, que buscó transformar el país mediante la industrialización acelerada, la llegada de inversiones extranjeras, la expansión energética y la modernización del aparato productivo. Sin embargo, gracias a sus avances concretos, el desarrollismo no pudo consolidarse como modelo estable ni sobrevivir más allá de la década del 60. Su final se explicó porque una combinación de factores estructurales, conflictos políticos internos, tensiones geopolíticas externas y limitaciones del propio modelo económico. Bueno, ahora vamos a explicar por ejes. El primer eje sería la crisis política permanente y falta de estabilidad institucional. Una de las razones centrales del fin del desarrollismo fue la inestabilidad política crónica argentina. El país desde 1955 vivía en un contexto donde el peronismo estaba proscripto.
Las Fuerzas Armadas intervenían activamente, había golpes, levantamientos, presiones militares. Ningún gobierno podía gobernar sin negociar constantemente con los mandos del ejército. Frondizi llegó al poder en 1958 con votos del peronismo, pero los militares nunca le perdonaron esa alianza. Cada una de sus medidas económicas generaba tensiones. Cuando firmó contratos petroleros, parte de las Fuerzas Armadas lo acusó de entregar la soberanía. Cuando permitió la participación del capital extranjero, otros sectores lo criticaron por dependencia económica. Cuando acercó posiciones al peronismo, lo acusaron de traición. Este clima llevó a Frondizi a gobernar rodeado de conspiraciones, amenazas de golpes y presión militar constante, lo que impidió estabilidad para sus políticas, continuidad de los planes y credibilidad a largo plazo. Finalmente, en marzo de 1962, Frondizi fue derrocado por un golpe militar, lo que marcó el derrumbe institucional del proyecto desarrollista. Bueno, el segundo eje habla del conflicto ideológico interno del modelo. El desarrollismo era una postura intermedia entre el liberalismo tradicional, apertura de importaciones de bienes, dependencia externa, e industrialismo estatista, sustitución de importaciones 100% nacional, control estatal completo. También intentaban combinar las inversiones extranjeras más la industria nacional, apertura selectiva más protección temporal, planificación más mercado, pero esta tercera posición no tenía un apoyo social homogéneo. Empresariado nacional, que quería decir que gran parte de la burguesía local prefería importaciones fáciles, ganancias rápidas e industrias de ensamblaje sin alta tecnología. El desarrollismo necesitaba empresarios comprometidos con invertir a largo plazo, cosa que no existía en volumen suficiente. Los sindicatos y el peronismo. Muchos sectores sindicales desconfiaban del plan ya que consideraban que el capital extranjero desplazaba a la industria nacional, temían pérdida de puestos de trabajo, venían al gobierno como demasiado cercano a las empresas estadounidenses. Sectores nacionalistas y militares que rechazaban la presencia de empresas extranjeras, sobre todo petroleras, por razones ideológicas. Y el resultado de todo esto es que el desarrollismo quedó sin una base sólida. Cada decisión disgustaba a un sector diferente, sin base política, y el modelo no podía sostenerse. Bueno, el tercer eje habla sobre el contexto internacional de la Guerra Fría. El modelo desarrollista surgió en tiempos donde el mundo estaba dividido entre Estados Unidos y la Unión República Sociales Soviéticas. Argentina intentaba adoptar una posición autónoma, pero esa la colocaba en una situación delicada. Estados Unidos quería un aliado incondicional, no un país que negociara su propia vía. La Unión Soviética tampoco veía a Argentina como una aliada, por ser un país capitalista. Las presiones internacionales incluían condicionamiento del FMI, exigencia de Estados Unidos tras la Revolución Cubana, recelos por los acuerdos petroleros, tensiones con Brasil por la competencia industrial. La falta de apoyo claro de un aliado internacional fue el otro motivo por el cual el desarrollismo quedó aislado en el juego geopolítico global. El cuarto eje habla de las contradicciones económicas internas del modelo. Aunque el desarrollismo logró aumentar la producción petrolera, expandir la industria automotriz y atraer inversión extranjera, chocó contra problemas económicos e industriales. Algunos de ellos son el déficit fiscal y falta de ahorro interno, que quiere decir que Argentina no tenía suficiente ahorro nacional para financiar la industrialización, dependía del capital extranjero y del endeudamiento. Eso generaba deuda creciente, déficit en balanza de pagos e inflación incontrolable. Otro problema fue la crisis en el sector externo, que el país necesitaba importar tecnología, maquinaria, insumos industriales, y eso generaba pagos en dólares, pero las exportaciones agropecuarias no crecían al mismo ritmo. El resultado era que faltaban divisas, había devaluaciones y crecían las tensiones entre industria y campo. Otro problema fue el cuello de botella energético e industrial. El desarrollismo quiso volver esto con contratos petroleros, pero los costos iniciales fueron enormes y tardaron en generar beneficios. Y por último, el último problema fue la dependencia tecnológica, que era que el país se industrializó, pero en rubros donde la tecnología le aportaban multinacionales, la toma de decisiones era externa y las ganancias se remetían al exterior. Esto generó una crítica creciente al modelo. Bueno, el quinto eje habla sobre los conflictos sociales y la pérdida de legitimidad. Hacia 1961 y 1962, el escenario social era conflicto. Habían huelgas, aumento de la inflación, suba de tarifa, protesta de trabajadores por congelamiento salarial.
y también había un rechazo de empresas a controles de precios, y también había movilizaciones estudiantiles. El modelo requería sacrificio a corto plazo para crecer a largo plazo, pero la sociedad no aceptó esos costos en un contexto de inestabilidad política. Al perder legitimidad social, el desarrollismo quedó debilitado. El sexto eje habla sobre la caída de Frondizi y la ausencia de continuidad. El golpe de Estado en 1962 puso fin al experimento desarrollista. Sucesivos gobiernos posteriores, Guido, Ilia, Organía, Levingston, Lanús, retomaron algunas ideas, pero nunca dieron continuidad integral al proyecto. Sin estabilidad política, el desarrollismo como visión de largo plazo no pudo institucionalizarse. Bueno, el séptimo eje y el último habla de la transformación del contexto mundial a partir de los años 70. Aunque el desarrollismo ya había terminado formalmente en los 60, sus últimos restos fueron barridos por la crisis del petróleo en 1973, el ascenso del neoliberalismo y el fin de la institución de importaciones en América Latina, el creciente endeudamiento internacional y la competencia industrial de nuevos países, como Corea, México, Brasil. El modelo de desarrollo basado en industrialización protegida, intervención estatal y capital extranjero controlado comenzó a volverse inviable globalmente. En conclusión, el desarrollismo terminó porque no logró resolver simultáneamente la falta de unidad política, las presiones militares, la oposición del peronismo, la falta de apoyo empresario, la dependencia del capital extranjero, el déficit económico y estructural, las tensiones internacionales, los conflictos sociales internos y sobre todo la inestabilidad institucional del país. En síntesis, no fracasó solo por cuestiones económicas, sino por una combinación de problemas políticos, limitaciones estructurales, crisis internacionales y falta de consenso nacional. El desarrollismo quedó como un proyecto inconcluso, que mostró avances reales, pero nunca pudo consolidarse como un modelo estable y duradero en la Argentina. Bueno, el desarrollismo también tuvo límites. Algunos de ellos fueron el endeudamiento externo creciente, conflictos políticos con militares y sindicales, dependencia tecnológica del exterior, inestabilidad política, que fue cuando tuvo varios golpes de Estado, también inflación persistente y aún así su estructura industrial sobrevivió. El desarrollismo dejó industria automotriz, siderurgia moderna, YPF fortalecida, formación técnica, infraestructura nacional, polos industriales regionales. Muchos gobiernos posteriores retomaron sus ideas. Bueno, el desarrollismo fue una apuesta por transformar la Argentina. No resolvió todos los problemas, pero cambió siempre la estructura productiva del país. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo episodio.